Bueno, en teoría se está grabando. Ok. Sí, gracias, porque no me salió la notificación. Suele funcionar así. Así que, genial. Gracias por el aviso. Bueno, bien. Va a quedar grabado, así que sé que hay varios más inscritos. Eh, en todo caso, pueden ver la grabación más tarde. Con eso no hay ningún tipo de inconveniente si no se pueden conectar, ¿sí? Eh, bueno, bien. Primera clase del curso de arquitecturas en la nube. En realidad es como cualquier primera clase, es bastante general, no es muy extensa. Más bien la parte práctica, un poquito las cuestiones aplicadas o las herramientas se verán a partir de la segunda clase, más que nada. Bueno, un poco cumplir con ciertos formalismos, que yo denomino a veces como una suerte de parte administrativa. Em, Examinar el campus un poco, que ya lo han visto en otras materias, como es, en definitiva, pero bueno, acá tienen definidas o van a aparecer las clases. Bueno, ignoren el fondo, ¿no? Como que dice clase de OAuth ya no va. Bueno, vayan apareciendo las clases una a una. Tienen unas 7 clases y la octava clase es una evaluación a través de un cuestionario. Eh, no me acuerdo el día, pero bueno, son 8 clases en definitiva. ¿Sí? Hay poco mal con la memoria últimamente. Bien, acá en los avisos, en la parte, perdón, donde dice iniciando, encuentran acá los docentes correspondientes, en todo caso ven los nombres y los correos por si tienen que comunicarse por algo puntual. Diego es el que está a cargo de todo esto, así que consultas administrativas, él sabrá responderlas. Cualquier cosa, si ese tipo de consultas las dirigen, se las pueden direccionar a Diego en este caso. Bueno, en este grupito, que es el grupo de la Comisión 2, estamos Jorge y yo. Ahí aparecen los correos, yo envío un correo, pero bueno, acá encuentran los correos por cualquier duda, ¿sí? Algún problema con un acceso o material, alguna consulta de algún tipo, lo que sea. Y después por acá, por la clase uno, bueno, acá está concretamente la clase, en definitiva, el PDF, mm, la bibliografía, el Buyá, o Buyá, bueno, Buyá, que es un poco el librito de cabecera que han utilizado para armar, mm, bueno, un poco la primera clase y la segunda también. Libro bastante interesante, por si lo quieren consultar. Y después acá también hay un poco de teoría. ¿No? Hay bastante información por acá. Ah, y después, no sé si alguno ya ha utilizado o ha visto algo de OpenStack. También pueden encontrar información por acá. Bueno, supongo que se habilitará este foro de consultas o no. Insisto, pueden directamente direccionar sus preguntas, sus consultas, sus dudas, ¿por qué no también alguna queja? Vía mail, ¿sí? Lo pueden hacer también. La idea es arrancar siempre a las 7. Trato de ser puntual, o sea, soy bastante puntual, salvo que no se ocurra algo que me impida conectarme a tiempo en este caso. Bueno, si tienen una oportunidad ya pueden descargarse la clase, después aparecerán los videos correspondientes. Eso habrá quedado de la edición anterior. ¿Mm? Evidentemente esto lo han clonado básicamente y ha quedado el material de la edición anterior. Pero bueno, eso es para que vean un poquito con lo que se van a encontrar en el campus y que van a ir apareciendo las clases semana a semana, porque entiendo que va a haber unas pequeñas modificaciones, no tanto en las primeras, pero creo que más bien tirando en las últimas, habrá una pequeña modificación por ahí. Bueno, a ver ahí, bueno, hay algunos más conectados, en fin, por acá, y vamos a ver ya la presentación, una vez por todas.
No sé por qué quedó ahí, pero bueno. Bien. ¿Se ve bien la presentación? Pregunto, hay que hacerlo un poco, agrandarlo un poco más, porque por lo general suele pasar que yo lo veo gigante y del otro lado está, digamos, las dimensiones están un tanto acotadas en ese sentido. Ah, genial. Bueno, gracias por lo que hay entonces. Bueno, entonces la idea, en definitiva, de la materia es intentar, ¿no? Ok, intentemos entre todos estudiar un poco cómo funcionan los servicios de computación en la nube, ¿no? Es decir, como empresas, por ejemplo, como las de Amazon, Google, y Microsoft ofrecen recursos, en definitiva, informáticos por Internet para que otras personas, o bien empresas, ¿por qué no?, puedan utilizarlos sin necesidad de estar comprando toda la infraestructura física. Va a haber un par de clases dedicadas a AWS y otro a Google, así que ahí se verá una cuestión un poco más práctica. Hay una agenda bastante estructuradita de la presentación, bien armada en ese sentido. No la armé yo, evidentemente. Y un poco cuál va a ser la agenda de la clase, ¿no? Los aspectos que se van a tratar. Primero, bueno, un poco la fundamentación, los conceptos básicos del cloud. O sea, la fundamentación es por qué en principio estudiar cloud computing, los conceptos básicos. Habla ahí de si esto fue una revolución o una evolución. En realidad lo que intenta es como responder si la nube, en definitiva, fue una tecnología completamente nueva que cambió todo de golpe, ¿no? Y eso implica de fondo una revolución, o si en realidad más bien terminó siendo el resultado de muchas tecnologías que fueron evolucionando durante años hasta el modelo actual, ¿no? Eso sería un poco la cuestión. Por eso entonces después plantea ciertos antecedentes y entre esos antecedentes, bueno, en definitiva, dar cuenta de esas tecnologías, de todas las tecnologías que existían antes del cloud. La virtualización, servidores, el mismo grid computing y lo que era el utility computing también. Definición clásica, una clasificación, porque en definitiva no tenemos un solo tipo de nube, sino que hay, podemos clasificarlas y tenemos una forma de clasificarlas, es una nube pública, una privada, una híbrida y también hay distintos modelos de servicios. Bueno, como todo tiene sus beneficios, por algo es algo que se utiliza y mucho, pero también hay ciertos riesgos asociados. Evidentemente no todo lo que brilla es oro. Bueno, y después lo que intenta hacer foco es un poquito más en IAS. De ahí, como ven al final, por acá, distingue un poquito los tipos de cloud, públicos, privados y demás. Bueno, eso sería un poquito el temario. Como verán, no es muy extensa la cuestión, por ser la primera clase, insisto. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario por las dudas antes de arrancar? ¿O avanzamos? Sí, no, quizás, tal vez. Por ¿Vamos mi parte bien? avanzamos. Ok. Sí, perdón, me quedó esa costumbre de estar preguntando cada 3 minutos. Es algo que se me pegó. Es un toque que tengo ahora. Como estoy en una materia de primer año, claro, es como que todo muy... eh, estudiantes recién salidos de la secundaria, es como que uno tiene que estar muy pasito por pasito. Así que discúlpenme si a veces explico o estoy muy insistente con las preguntas y se va siguiendo. Bueno, la fundamentación, un poco el por qué cloud computing termina siendo, o es una tecnología tan importante que en definitiva merece, en cierto punto, tener su propia materia, ¿no? ¿Por qué tuvo tanto impacto esta tecnología en particular? Bueno, como dice ahí, es una tecnología que ha tenido y tiene impacto en diversas áreas y lo va a tener en el futuro.
¿Qué nos ofrece? O sea, ¿qué es lo que nos facilita el cloud computing? Los recursos de cómputo, o sea, la capacidad de procesar información, almacenamiento, donde puedo guardar mis datos, ¿no? Bases de datos, etcétera, lo que quieran. Las aplicaciones también. Nos permite utilizar programas completos. ¿Qué ventaja tiene todo esto? En principio, no solo además de facilitar el acceso a todos esos recursos, también reduce los costos de mantenimiento. Porque si yo tuviera que mantener mi propio centro de datos, y tendría que estar pagando la luz, el mantenimiento, eh, seguridad, un montón de cuestiones. Entonces, ahora, cuando se usa la nube, ¿qué sucede? Ahora, gran parte de todas esas tareas pasan a ser responsabilidad del proveedor en definitiva, ejemplo Amazon o Google también. Por tanto, de esta manera, la empresa que hace las veces de cliente solo tiene que concentrarse en desarrollar su negocio sin preocuparse por mantener servidores ni nada por el estilo. Bueno, vamos por aquí. Otra, bueno, otra vez la agenda. Y aparece esta idea si es una evolución, una revolución y demás. Bueno, ahí se pregunta, ¿la computación como servicio? Y aparece la fotito de ese buen hombre, John McCarthy. Fue un científico importante y considerado, en definitiva, un pionero en lo que es inteligencia artificial. Y bueno, por ahí tira una fecha, nos da un dato específico, bueno, temporal, en 1961 básicamente, eh, muchos años antes de que existiera Internet, como se conoció y demás, hizo una propuesta en ese momento innovadora, ¿por qué no? Palabras más, palabras menos, dijo que en el futuro las personas no tendrían que necesitar de tener una computadora muy potente. Bien podrían usar la potencia de otra computadora a distancia y pagar solamente por utilizarla. ¿Sí? Entonces, esa idea digamos, la pregunta, ¿qué significa la computación como servicio? Digamos, hasta ese momento la única forma de tener capacidad de procesamiento era comprar la computadora, pero el tipo imaginó algo distinto. ¿Sí? En lugar de estar comprando el recurso, pensó en que uno lo podría alquilar. Exactamente como lo mismo que ocurre con los servicios comunes y corrientes. Es decir, la electricidad, el agua, el gas, donde a la hora de cargar el celular, bueno, vas y compras una central eléctrica para cargar el celu. Simplemente enchufas tu celular al toma corriente, accedes al servicio y ya, ¿no? Pensando en esa facilidad del acceso. Bueno, idea bastante innovadora, muy buena, pero no pasó de ser una idea en ese momento no porque la idea haya fracasado en sí misma por ser una mala idea. No pudo avanzar porque en definitiva los recursos necesarios para poder materializarla todavía no estaban a la altura, por así decirlo. ¿Qué faltaba? Y a nivel de hardware, ahí dice que faltaban cuestiones, ¿no? Había limitaciones en el hardware, software, tecnologías de comunicación. A nivel de hardware, y bueno, las computadoras eran lentas, tenían poca memoria, poca capacidad de almacenamiento, eran caras. Entonces, como que era medio difícil atender miles de usuarios al mismo tiempo. A nivel de software, y todavía no, en ese momento no existían tecnologías como la virtualización. Por tanto, eso hacía un poco más complejo compartir una computadora entre muchos usuarios si querés, de manera diferente. Y cuando habla que las telecomunicaciones no estaban preparadas en definitiva, eh, bueno, Internet ahí como que prácticamente no existía por esa época y las conexiones más bien eran lentas, también inestables, todo muy costoso.
De forma que si alguien hubiera querido ofrecer computación por Internet, la infraestructura necesaria simplemente no estaba disponible. ¿Sí? Entonces, esto hizo que la idea no se desechara por completo, sino que más bien quede guardada un par de décadas hasta que comenzaron a haber avances importantes a nivel de tecnología, ¿no? Internet de alta velocidad, procesadores más potentes, virtualización, centros de datos más grandes y demás. Bien, bueno, entonces hace la analogía con esto de una suerte de pensar una computación a domicilio y acá lo que utiliza es una analogía para explicar, digamos, la idea del cloud computing. Y si vos necesitas un recurso, bueno, que el recurso informático que sea, la idea es que puedas acceder al mismo, pero no necesitas saber cómo funcionan internamente ni dónde están. ¿Sí? Esta idea de que el servicio de computación llega hasta vos de alguna manera sin que tengas que preocuparte por toda la infraestructura que hay detrás. Pedís el servicio y alguien más se encarga de hacer lo que tenga que hacer para poder brindarte ese servicio. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo? Seguimos avanzando. Vamos bien. Perfecto. Genial. Bueno, entonces, en definitiva, el trasfondo, para cerrar esto, lo que intenta ahí, como la frase un poco, ahí es unas palabras, es ocultarle la complejidad sobre cómo se consigue. ¿Sí? Uno quiere saber, uno abre el Drive, el Google Drive y dice, bueno, ¿dónde está el servidor? ¿En qué país? No sé. Tampoco me importa. No me importa cuántos discos tiene, ni qué sistema operativo está utilizando, ni cuántas computadoras hay trabajando detrás. No hace falta saber. Bueno, em, ¿y por qué ahora? Dice ahí, en definitiva. ¿Por qué ahora? Bueno, muestra o menciona tres aspectos importantes, ¿no? Las comunicaciones, obviamente hardware y software, que era lo que estaba un poco atrás, ¿no? Con respecto a esa idea tan adelantada de McCarthy por allá por los años 60. Cuando habla de comunicaciones hace mención a las redes de fibra óptica que permiten transmitir enormes cantidades de información a gran velocidad y a largas distancias, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? ¿Qué aspecto, qué impacto tiene? Porque mm, concretamente cloud computing depende completamente de Internet. Entonces, si Internet fuera lento, cada vez que quisieras abrir una aplicación en la nube tendrías que esperar mucho. Entonces, de esta forma, gracias a este tipo de conexiones actuales, ya muchas veces ni siquiera notas que el programa está funcionando en un servidor ubicado a cientos o miles de kilómetros, ¿sí? Como que uno ya no nota esa diferencia por las grandes velocidades que se están manejando. Bueno, y ahí habla lo remarcaron en negrito, ¿no? En negrita, esas palabras mágicas, ¿no? Fracción del costo. Ahí empieza un aspecto importante, ¿no? El dinero. Entonces, en definitiva, eso hace referencia a que sale mucho más barato alquilar recursos en la nube que comprar el equipamiento propio. Después, a nivel de hardware, ahí hace mención a avances tecnológicos, fundamentalmente en los procesadores, hay diseños multinúcleo, no los procesadores multinúcleo. Bueno, antes había uno de un solo núcleo, y bueno, hoy ya un procesador puede tener muchos núcleos trabajando simultáneamente, lo que permite tareas, desarrollar, ¿no? Muchas tareas al mismo tiempo. Y para un proveedor de cloud, esto termina siendo fundamental porque un servicio puede atender a miles de usuarios simultáneamente, ¿no? Los servidores modernos, digamos, pueden instalar enormes cantidades de memoria. Entonces, esto permite
ejecutar muchas máquinas virtuales al mismo tiempo y ya que concretamente sin suficiente memoria, el cloud computing no tendría mucho sentido. Después hay un soporte, también hace mención a lo que es la virtualización. Los procesadores actuales incorporan ya funciones especiales para poder ejecutar máquinas virtuales de manera mucho más eficiente. Este es un avance bastante clave y bastante importante. Después, a nivel de software, ahí también remarca esta idea de la virtualización, que en definitiva permite que una máquina, que una sola computadora física, funcione como si fueran muchas computadoras independientes. ¿No? Entonces, yo puedo tener un servidor muy potente y puede ejecutar simultáneamente una máquina virtual con Linux, otra con Windows, otro que sea un servidor web y así siguiendo. De esta manera, entonces, los recursos se aprovechan mucho mejor. Bien, otra vez la agenda. Bueno, bien. Entonces, un poco ahí habla de con los antecedentes previos a nivel de hardware, de software. Sí, acá en esta gráfica particular, em, los antecedentes que se dieron para que todo decante en lo que es el cloud computing, bueno, un poco en resumen lo previo, ¿no? Los procesadores multinúcleo, la virtualización, la web 2.0, el grid, la misma automatización de los centros de cómputo y demás. Bueno, dentro de esos primeros antecedentes que se mencionan, o que mencioné previamente, aparecen los procesadores multicore. Sí, es un antecedente, obviamente, tecnológico concreto de lo que es hoy en día el cloud computing. Por tanto, serviría para responder cómo las computadoras o cómo hicieron las computadoras para volverse lo suficientemente potentes como para ejecutar muchos servicios al mismo tiempo. Bueno, la respuesta a eso es los procesadores multinúcleo, o multicore o multinúcleo. Entonces ahí muestra algo, bueno, la gráfica lo que intenta mostrar es que hace mucho tiempo la forma de lograr que una computadora mejore su rendimiento era dándole rosca a la frecuencia del procesador, en definitiva, ¿sí? Entonces, cada diseño se iba incrementando la frecuencia y se le dio rosca hasta donde se pudo, básicamente, porque el hecho de incrementar la frecuencia eh, era bueno, pero en algún punto ya empezó a tener efectos, digamos, contraproducentes. Porque básicamente genera mucho calor, consumo eléctrico, menos estabilidad. Entonces se llegó al punto donde la mejora de, particularmente que se lograba al incrementar la frecuencia, ya había llegado a un límite, a una cota superior. Entonces, de esta forma aparecen los procesadores eh, multicore, en definitiva, que resuelven concretamente lo anterior, ¿no? Tienen un mejor desempeño y demás. O sea, mejor desempeño porque puedo ejecutar varias tareas al mismo tiempo. Menciona también soporte para la virtualización, ¿sí? Porque ya cosas pues, que mencioné previamente, ¿no? El diseño de los procesadores pensando específicamente en ejecutar máquinas virtuales. Entonces, fue todo de la mano para después materializar esa idea de McCarthy, insisto, de los años 60.
Bueno, hay un roadmap acá, un mapita, una mapa de la ruta de, bueno, cómo fue incrementándose la cantidad de núcleos e hilos, en este caso para Intel, y cómo fue cambiando también la frecuencia máxima de cada uno. ¿Sí? Los valores más o menos están en un valor promedio, ¿sí? Y eso se llegó a un punto y de ahí no se tocó. Entonces lo que se empezó a hacer es justamente incluir más núcleos y más hilos. Bueno, hasta acá. ¿Quieren hacer una pregunta? ¿Hacer un comentario? ¿Algún aporte? ¿Sí o no? ¿O avanzamos? El chat por acá. Ya lo leo. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Avanzamos un poco más entonces. Bueno, y acá ya entra en ese otro aspecto que hablamos a nivel de mejora, a nivel de software, la virtualización. ¿Sí? Uno de los slides, si quiere, más importante de toda la presentación, es el que tenemos acá. Bueno, la idea de la virtualización, como dice ahí, eh, o lo que menciona es que la virtualización, en definitiva, se realiza sobre una plataforma física a través de un software que simula uno o varios entornos, como dice ahí, y esos entornos son las famosas máquinas virtuales. Y cada máquina virtual puede tener su propio sistema operativo y funciona como si fuera una computadora independiente. Entonces, para diferenciarlo, la máquina física tiene el procesador, la RAM, el disco, etcétera. ¿No? Esa computadora existe físicamente y uno la puede tocar. Ahora, la idea de la virtualización, por las dudas, no sé cuántos han trabajado con la virtualización, dependiendo del área o no, del área de la que vengan. Bueno, la virtualización te permite, en definitiva, la virtualización instala un programa especial sobre esa computadora y ese programa te ayuda a dividir los recursos físicos de los que cuenta esa computadora. Sí, entonces la máquina virtual en definitiva no existe físicamente, pero funciona exactamente como una real, por todo lo previo. Puede tener sus propios programas, su propia configuración de red, etcétera. Bueno, yo por ejemplo acá, en esta máquina que tengo, en esta en particular, en esta tengo Windows y bien podría armar varias máquinas virtuales usando Linux o lo que sea. Ahí por ahí andaba el VirtualBox. Ahora después lo vemos. Perdón. Digo el chat. Ya venía de sistema. Uy, sí, perdón, entonces te reaburro. Pero bueno, me parece que hay que cumplir con esta parte un poco más formal. Insisto. Creo que Diego, creo no, Diego es el que suele leer los CVs de cada uno y sabe más o menos del área, ¿no? De qué parte viene, de dónde viene en definitiva, ¿no? Desde el punto de vista profesional estamos hablando. Bueno, entonces la cuestión es que este programita nos permita dividir todo esto, ¿no? Esos recursos y de forma tal que podamos realizar distintas tareas, ¿no? Bueno, bien. Perdón, otra pregunta en el chat. Ok, ok. Algunos no vienen de la parte de sistemas. Ok, perfecto.
No, insisto, que esto está más bien, a veces algunos se puede ya un poco aburrir porque lo ve como conocido, pero tal vez algunos hicieron un curso de cloud, pero bueno, hay que ver qué aspectos abordaron en ese curso tan particular. Bueno, entonces esto de la virtualización, ¿qué impacto tuvo para que el cloud sea lo que es hoy? ¿Por qué fue tan importante? Bueno, para aprovechar concretamente muchísimo mejor los servidores en definitiva. ¿Sí? Entonces, por allá lejos hace tiempo, un servidor era una aplicación y nada más, ¿no? Era una y para de contar. Ahora, un servidor físico puede tener muchas máquinas virtuales y cada una puede pertenecer a un cliente diferente. Todos ustedes pueden tener su propio servidor, ¿sí? Su propia máquina virtual, perdón, en una misma máquina. Y cada uno, bueno, llevar distintas tareas a cabo. Bueno, bien, a ver si esto avanza un poquito. Bien, las características de la virtualización. Em, bueno, un poco es qué ventajas ofrece. Es decir, sabemos que hasta ahora de lo previo, ¿no? La definición previa, podemos decir, bueno, genial, ahora esa computadora física en la que yo puedo tocar, de alguna manera se convierte en muchas máquinas virtuales. Y un poco ya se respondió, pero ahora es como ponerlo en contexto, ¿no? Eso, los beneficios, ¿cómo los podemos categorizar de alguna manera? Bueno, ahí aparecen estos aspectos, ¿no? Se consigue un aislamiento, habla de consolidación y una migración. Bueno, bien, el aislamiento es lo que dice ahí. Si hay una falla en software, en una máquina virtual, las otras en principio no deberían verse afectadas. Entonces, si vos tenés un servidor y el tipo está corriendo cuatro máquinas virtuales, ¿no? Una VM1, 2, 3 y 4, y por algún motivo en la máquina virtual número 2 alguien viene e instala un programa con errores, ¿no? Y el sistema operativo se bloquea y falla la VM2, ¿no? La idea es que con este beneficio, con esta idea del aislamiento, las otras tres continúan funcionando normalmente. Y eso parece una idea bastante simple y trivial, pero es súper importante, porque no te permite que parte de tus servicios sigan funcionando y te da tiempo a corregir los errores o levantar nuevamente esa máquina virtual. Bueno, después por ahí habla de la consolidación. Posibilidad de correr múltiples cargas de trabajo distintas. Bueno, todo eso en definitiva significa aprovechar mejor el hardware. ¿Sí? Podemos intentar visualizarlo como, bueno, antes de la virtualización, capaz que tenías el servidor uno no sé, tenía una carga el 20% de uso, el servidor 2 un 15, otro 25. Entonces podía hacer que el hardware estuviera desperdiciado en definitiva. Con la virtualización se puede hacer algo diferente. En lugar de cuatro servidores casi vacíos, ¿no? Por la cantidad de carga que está teniendo cada uno, por ahí todas esas aplicaciones o todas las aplicaciones pueden ejecutarse como máquinas virtuales dentro de un único servidor un poco más potente. ¿Sí? Entonces ahora el servidor, si vos le enchufas todo eso, el tipo labura tal vez a un 80 a un 90% de su capacidad. Entonces eso hace que aproveches mejor el hardware, tengas menos consumo, eh, menos mantenimiento, menos costo y demás. Y la migración, cuando habla ahí de la migración, bueno, dice facilita mantenimiento de hardware, balance de carga y recuperación de desastres. Mantenimiento. Bueno, supongamos que
Un hardware, un servidor físico, hay que cambiarle, le tenemos que ampliar la memoria RAM, ¿no? Sin la virtualización, habría que, en principio, apagar todo. ¿No? Apaguemos todo para ampliar la memoria RAM. En cambio, con la virtualización es posible, digamos, mover máquinas virtuales de un servidor a otro, de forma tal que el mantenimiento se realiza mientras los usuarios siguen trabajando y después las máquinas pueden volver. Eso está bastante piola. Em, bueno, el balance de carga es un poco lo que se mencionó previamente y la recuperación de los desastres. Bueno, viene de la mano de que si existen copias de las máquinas virtuales, estas pueden iniciarse concretamente rápidamente en otro servidor. Entonces el servicio vuelve a estar disponible mucho más rápido de lo que si hubiera que reinstalar todo desde cero. Es un poco la mejora. Entonces, todo esto, ¿cómo aplica al famoso cloud computing? Por ejemplo, en AWS, ¿no? Puede alojar miles de clientes en un mismo centro. Aprovecha mejor los servidores con todo esto que vemos acá. Te permite mover máquinas virtuales cuando hay sobrecarga. Realizar mantenimiento sin tener que parar los servicios. Fundamental. Y tenés una muy rápida recuperación ante fallas. Bien. Mm, Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá de lo previo? ¿O seguimos avanzando? Voy muy lento, dígame si voy muy lento y piso un poco más el acelerador porque por ahí los aburro de más, ¿no? ¿Ok? ¿Ok, ¿lo vamos bien o ok, acelero? ¿Cuál de las dos? Voy a asumir al principio que al vamos bien, ¿no? Ah, ok. Bueno, genial. Bueno, bien, después otro antecedente importante fue la famosa web 2.0. Eh, entonces, bueno, web 2.0. Che, ¿y la 1.0? ¿Qué onda? ¿Cómo era la web antes? Porque si es 2.0, ¿cuál era la 1.0? Que las páginas eran muy simples, ¿sí? Era como leer un diario concretamente, ¿no? Solamente podías leer y nada más. Entonces lo que propone como cambio la web 2.0 es que ahora le permite al usuario, o que el usuario ya deje de ser en definitiva un simple lector y pase también a ser un creador de contenido. Entonces ahora las personas pueden, ¿sí? Subir fotos, videos, etcétera, ¿ah? Se volvió algo dinámico. Bueno, por eso acá se menciona esto, ¿no? Que un sitio web 2.0 permite a los usuarios, perdón, interactuar y colaborar entre sí, creando contenido. Es, ¿no? La famosa comunidad virtual. Bueno, ¿por qué no avanza esto? Acá. Bien, después acá nos muestra esta idea de SOA, ¿no? Esta filmina acá con este dibujito en el centro que dice SOA. Bueno, que dice que es una arquitectura orientada a servicios. Entonces, esta idea de SOA también es dentro de todos los antecedentes fundamentales del cloud computing. SOA es uno de esos, ¿no? La idea, o sea, el texto que aparece acá, es un poco, o la idea de SOA era responder en cómo pueden distintos programas comunicarse y trabajar juntos aunque hayan sido desarrollados por diferentes empresas. Entonces ahí la respuesta es justamente mediante servicios. Entonces, por tanto, ahí, ¿por qué no veo yo esta parte de acá?
del texto. No, me está tapando algo ahí. Bueno, entonces como esa respuesta que dijimos recién, que dije recién, cómo hacen para trabajar de manera conjuntas, si bien esas aplicaciones fueron desarrolladas por distintas empresas, bueno, a través de un servicio, y el servicio, antes de hablar antes de SOA, bueno, ¿qué se supone que es un servicio? Bueno, el servicio es una función en definitiva, ¿sí? Una función que mm, una aplicación ofrece para que otra aplicación pueda utilizarlo. Esa sería un poco la idea del servicio. Entonces, qué propone SOA en este caso? La idea es dividir un sistema grande en pequeños servicios independientes. Y cada servicio tiene una responsabilidad concreta, ¿no? Hay un servicio de autenticación para verificar usuarios. Hay un servicio de pago para procesar el cobro. Hay servicio de facturación que genera la factura. Y así siguiendo, ¿no? Cada uno trabaja de forma independiente, pero todos colaboran entre sí en definitiva. Em, ¿Cuál es el aspecto positivo de esto? ¿Qué ventajas tiene? Que, mm, bueno, podríamos poner la palabra reutilización. Un mismo servicio puede ser reutilizado por muchas aplicaciones diferentes. A ver, yo recién dije, eh, ¿qué dije recién? Puede haber un servicio de autenticación. Entonces, ese servicio de autenticación puede servir para una aplicación bancaria, mm, una aplicación móvil, una tienda online. Sí, no hace falta reinventar la rueda porque ya está desarrollado. ¿Sí? Entonces lo podemos reutilizar. Podemos hacer, nos da independencia porque cada servicio se puede modificar sin afectar necesariamente a los demás. ¿Sí? Si la empresa cambia su sistema de pagos, ¿no? Supongamos que una empresa cambia su sistema de pago. Entonces, mientras la interfaz del servicio siga siendo la misma, el resto de la aplicación puede seguir funcionando sin cambios importantes. ¿Sí? Hay facilidad para el mantenimiento. Es todo lo que en teoría dice acá en la filmina, ¿no? De alguna manera, facilidad de mantenimiento. Si aparece un error en un servicio, normalmente se corrige solamente ese servicio, no hace falta corregir o modificar toda la aplicación. Eso simplifica mucho más el mantenimiento. Y la escalabilidad es una ventaja importante para lo que es el cloud computing, porque em, no sé, hay una promoción, ¿no? Una suerte de Black Friday, Monday, Sunday, alguno de esos, ¿no? Hay una promoción y miles de personas muchas personas quieren pagar al mismo tiempo. ¿Sí? Para ese caso en particular, lo que puede aumentarse únicamente es la capacidad de servicios de pago. No hace falta ampliar o modificar toda la aplicación, sino solo algo puntual, ¿sí? Ese servicio. ¿Me expliqué hasta ahora con esto? ¿Sí o no? ¿Quedó claro? Y avanzamos un poquito más. ¿Sí? Ah, espera que me el chat. Em, ok, se entiende, entonces vayamos un poquito más adelante entonces. Em, bueno, ya pasamos un poco los ejemplos y demás. Bueno, esto va de la mano básicamente con lo anterior. Debería haber visto esto, los service mashups y demás. También el utility computing, otro antecedente también. Esa computación como servicio público. Ok, lo de utility acá, digamos, significa o intenta
referirse a servicios públicos, ¿no? Como los que mencioné al principio, ¿no? La luz, el gas, la telefonía, ¿no? Entonces, de fondo hay un modelo de negocios que consiste, como dice ahí, en proveer los servicios bajo demanda, ¿no? Bajo demanda de infraestructura. Pero todos esos servicios públicos, en definitiva, tienen algo en común. Vos no comprás toda la infraestructura, es lo que mencioné previamente. Yo, si quiero enchufar la computadora porque, bueno, se quedó sin batería, bueno, no voy a hacer una inversión para comprarme la central eléctrica. No, ¿sí? Consumo y después pago. Yo estoy comprando electricidad ahora mismo. ¿Sí? Estoy comprando eso. Bueno, entonces la idea de acá de fondo es, pago por lo que uso. ¿Sí? Yo estoy comprando. Solicito el servicio, lo uso y después lo pago. Uy, perdón, ahí en el chat no lo vi. Claro, exactamente. Ya ahí están dando un aspecto más práctico. Ah, cierto, algo, se va a ver algo de collab y GPU y CPU. O por lo menos hay un par de ejemplitos por ahí. Bueno, bien. Bueno, entonces la idea del utility computing era esa, pensar esa. Después por los noventas aparece esto del grid computing, ¿no? Bueno, bueno, sí, al principio tal vez puede ser confuso, ¿no? Cuando uno lo va viendo, eh, confundirse el grid computing y cloud computing, y bueno, en definitiva no son lo mismo. Lo que La idea principal del grid computing es que unir muchas computadoras que trabajen juntas como si fueran una sola computadora más potente. ¿Sí? Esa es un poco la idea, ¿no? ¿Por qué surgió? Y bueno, básicamente por la necesidad de capacidad de cómputo. Entonces fue pensar, bueno, ¿y si muchas computadoras trabajasen al mismo tiempo como si fuese una? Y eso era un poco lo que se planteó en su momento. Y hubo protocolos desarrollados para tal fin y demás. Lo que tenía Grid es que está compuesto por recursos distribuidos, ¿no? Que pueden estar en distintos lugares, pero trabajan coordinadamente. No sé, computadoras de distintas universidades, servidores de distintos laboratorios, equipos ubicados en distintos países, pero el punto es que todos colaboran para resolver un mismo problema. ¿Sí? Entonces lo que se planteó era utilizar el grid para poder, vuelvo a repetir, tener una mayor capacidad de procesamiento. ¿Y en qué se diferencia del cloud? Eh, a veces cuesta, porque uno puede pensar, bueno, ¿en qué se diferencia? Si bien ambos utilizan muchas computadoras, su objetivo es un tanto diferente, puede parecer un tanto diferente. El grid, el objetivo principal es sumar la potencia de muchas computadoras y resuelve un problema muy grande. Se centra en definitiva, en un procesamiento distribuido. Y el cloud, el objetivo principal es ofrecer recursos informáticos como un servicio. No importa tanto dónde están las computadoras. Lo importante es que el usuario pueda solicitar recursos cuando los necesite y pagar únicamente por el uso que hace de ellos. ¿Sí? Es un poquito la diferencia. Bueno, perdón, hay un comentario en el chat, por ahí no quedó claro.
Que presten su potencia celular para ayudar en la investigación. Interesante. Bueno, si tenés una referencia de dónde se puede acceder a a ese material, está bueno para compartir. Mm. Bueno, después otro aspecto que aparece en una filmina, en un slide anterior, es la automatización de los centros de cómputo. em, Donde concretamente se centra en cuatro propiedades, como menciona ahí, ¿no? La autoconfiguración, optimización, curación y protección. Perdón. Y después, para llegar concretamente a a la definición de cloud, ¿sí? Em, Bien, ya son las 8. ¿Hace falta que hagamos un descanso o seguimos? Ah. Por ahí yo no miro la hora y sé que alguno tiene, por ahí alguno se desconecta o algo. Bueno, bien, entonces llegamos a un poco la definición de cloud computing, ¿no? Cambia el paradigma como ya se venía un poco comentando. A los recursos se accede bajo demanda a través de servicios, que son por aplicaciones, y la idea, ¿no? Se centra en el famoso pay-per-use, uno paga por lo que usa, se habla de una capacidad de, de elasticidad, porque te da esa idea, esa ilusión de que uno cuenta con recursos infinitos. Em, Tenemos acceso a recursos virtualizados, por supuesto, y después lo importante es, algo acá también importante, es que al usuario no le importa dónde están ubicados esos recursos, ¿sí? Ni la infraestructura que hay detrás de todo eso. Lo que interesa es que em, yo pueda acceder a los recursos cuando los necesito, que el acceso sea rápido, ¿sí? Que pueda liberar recursos, o sea, que tenga esa elasticidad, esa capacidad de que yo pueda, en todo caso, incrementar la cantidad de recursos que necesito y también decrementarlo en función de mis necesidades del momento, ¿sí? Que me permita administrar de esa manera. Eh, bueno, y la infraestructura la va a administrar obviamente el proveedor de servicios como Amazon, Google, el que sea, ¿no? Ellos se van a encargar de el mantenimiento, la instalación de equipos y garantizar algo fundamental, la disponibilidad de todo. Bueno, mm, mm. Bien, acá mencionan un poco las características que uno espera, ¿sí? Esas características en teoría como deseadas. Habla de autoservicio, ¿no? Que permite el acceso a recursos por parte de nuevos clientes, como dice ahí, nada nuevo, ya es algo que es un tanto repetitivo. Em, Medición y facturación por uso. Bueno, ahí dice que debe ser seguro y transparente a la hora de reportar los consumos realizados por el cliente. Y sí, porque por ahí vos tocas algo, accedes a un servicio o no era muy claro, y decís, bueno, sí, esto pensé que esta parte del servicio era gratis y no.
Y después, como uno tiene que dejar ahí la tarjeta de crédito, por ahí te aparece algún cargo en algunos dólares y eh, bueno, en principio no hay mucho reclamo para hacer. O sí, ¿sí? Uno puede reclamar a veces por algún cobro ahí no tan claro, cosas que pueden suceder, ¿sí? La idea es mm, que se pueda medir muy bien, que esté bien registrado y que el cobro sea todo transparente. Bueno, la elasticidad es que me permita crecer en definitiva cuando hay mucha demanda y reducir mis recursos cuando baje la demanda en definitiva. La personalización, bueno, los recursos tienen que poder adaptarse a distintos usuarios, o sea que cada uno pueda personalizar los pedidos, digamos, los servicios que necesita en función de sus necesidades. Y la simplicidad de uso, bueno, es un poco un resumen de lo previo. Aunque detrás de todo esto hay automatización, servidores, virtualización, redes, para el usuario tiene que ser simple, ¿sí? La idea es que sea simple. Bueno, y ahí dice, ¿desde cuándo cloud es cloud? Bueno, es como que acá empieza a dar ciertas fechas, algunos, eh, ciertos hitos que se fueron dando y que fueron un poco los antecedentes, como ya se mencionó previamente, ¿no? No es que, digamos, cloud computing no apareció todo junto, sino que se fue construyendo de a poco, en definitiva. ¿Eh? Podríamos decir que se fue construyendo eh, comercialmente también de a poco. Y después aparecen las famosas capas en las que está dividido, al menos una primera clasificación. ¿Eh? Hay un modelito de tres capas y el primero aparece ahí son las IaaS, la infraestructura como servicio, después el PaaS y el SaaS. Bueno, vamos por aquí. El primero, que es un resumen de cada uno. Eh, la siguiente clase creo que se aborda un poquitito más, pero más que nada se apunta a la parte práctica. Bueno, la infraestructura como un servicio. Ya te ofrece, como dice ahí, los recursos virtualizados, ¿sí? Bajo demanda, como es. Entonces los usuarios directamente trabajan sobre las máquinas virtuales y ahí que se ejecutan, ¿no? Sobre ciertos recursos físicos. Y ahí aclara sobre los que realmente no tienen ningún control. O sea, de eso no se encarga él. En definitiva, no se encarga de eso. En cambio, en el PaaS, un momentito. Perdón, ya estoy, ¿sí? Me había ahogado un momento y no quería toser y que quede grabado. Que quede grabado. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? En el modelito, ¿no? Modelo de tres capas de lo que es el cloud computing. Y el primero que mencionamos es el IaaS, la infraestructura, perdón, como servicio.
Entonces, el proveedor de la nube, ¿qué hace? Te alquila toda la infraestructura, todo lo que vos necesitas, o sea, servidores, máquinas virtuales, almacenamiento. No compras absolutamente nada de eso, ¿no? Quien administra todo, como lo dije hace un momento, el proveedor es quien administra el hardware físico, las redes y los servicios. Entonces, la ventaja, uno no paga nada. Eso puede aumentar o reducir los recursos rápidamente y solo se paga por lo que se utiliza, en definitiva. Después pasamos a el PaaS. A ver, ahí va en el chat. Ah, muy bien. Ah, bastante participativo, Carlos. Muy bien. Puedes crear tu máquina virtual, sí. El PaaS lo que te ofrece es una plataforma completa para que vos puedas desarrollar y ejecutar tus aplicaciones. Además del hardware, el proveedor también termina administrando el sistema operativo, las bases de datos, los servidores web y el entorno de desarrollo. Entonces, vos o la empresa, el cliente, solo se ocupa de crear la aplicación y administrar los datos. Esa es la diferencia con lo que hace PaaS para diferenciarlo de SaaS. Y en SaaS, bueno, como dice, que ofrece ya todavía un mayor nivel de abstracción y bueno, es un programa listo, podría decirse es un programa listo para usar y que ya funciona a través de Internet. Ejemplo, algunas de las aplicaciones que aparecen ahí como ejemplito por acá, ¿no? El dibujito lo que se puede ver ahí es lo más común. Entonces, en definitiva, en el IaaS alquilo una computadora. En el PaaS alquilo una computadora ya preparada para programar, para resumirlo. Y el SaaS alquilo el programa que está listo para usar. ¿Sí? Ese sería el resumen, para no darle mucha vuelta a esto, porque aparte está la bibliografía. ¿Hasta acá más o menos quedó claro? Con ese último resumencito bien, bien escueto. ¿Una pregunta hasta ahora? Como para que se vea la diferencia. Ok. Mm, ok, bueno. Em, bien, todo esto tiene ciertos beneficios y también riesgos. Bueno, beneficios son los que un poco estaba mencionando previamente, ¿no? Reducir esfuerzos en instalación, mantenimiento de equipos, reducción de costos, reducción de infraestructura, eh, los riesgos, bueno, el tema de los datos, ¿no? ¿Dónde están ubicados los datos? Ahí aclara, sobre todo si tengo datos sensibles, la privacidad, la confidencialidad de la información. Habla de legislación, la legislación de cuál país se aplica ante un conflicto. Bueno, capaz que yo dejo mis datos, a ver dónde los dejo ubicados. Tengo que ver si ese país, bueno, aplica alguna legislación para que a través de algún tipo de pedido, alguna orden, pueda acceder a mis datos. Eso no estaría tan bueno. ¿Sí? Eh, Eso genera cierto conflicto. Bien, facilidad para volver atrás. Bueno, concretamente se refiere a la posibilidad mm, de recuperarse si ocurre un error, un problema en particular. Esa idea, digamos, en el cloud, eso está relacionado con las famosas copias de seguridad en definitiva, los snapshots, ¿no? Versiones ya, algo que nos quede registrado. Utilizar eso, ¿no? Tener las copias de seguridad, snapshots y demás, termina siendo una buena estrategia, en definitiva, que te permite recuperar sistemas rápidamente ante algún error, un fallo o bien pérdida de información. Bueno, la conectividad en la última milla.
Posibilidad de migrar de un proveedor a otro. mm, Se refiere a la capacidad de trasladar aplicaciones em, y datos desde un proveedor hacia otro. Esto que puede ser complicado en algún punto, a veces no. La idea es que sea lo más sencillo posible. Bueno, después los desafíos son los que aparecen ahí, ¿no? La seguridad, uno de los principales desafíos, en principio, en el cloud, porque los datos y las aplicaciones dejan de estar completamente dentro de la infraestructura propia, ¿no? Pues ya está en la infraestructura del proveedor. Em, bueno, después lo anterior va un poco de la mano de lo que estábamos hablando previamente. Administración, balance de carga, administración a escala, que te permita aumentar o reducir recursos según la necesidad, es el desafío permanente en definitiva. Calidad de servicio, la idea es que la calidad de servicio busca garantizar que determinados servicios tengan un nivel de rendimiento esperado. Entonces la idea es lograr eso, migración de proyectos, em, la continuidad del negocio, ¿sí? La continuidad del negocio busca que la organización pueda seguir funcionando aunque ocurra algún fallo, ¿no? Va un poco de lo conversado previamente. El uso de las copias de seguridad y demás. Boring, sí, puede ser. Mucha teoría. Bueno, bien. Bien, entonces acá retomo un poco esta idea del IaaS, aquello de que el proveedor brinda acceso a un host virtualizado a través de Internet, con todas esas características que ya, de hecho, fueron en definitiva mencionadas previamente, ¿no? Por lo visto. Y bueno, termino redundando un poco en lo que venía hablando al principio, o tal vez empecé a hablar de manera general y ya comenté varias cosas. En fin, ahí cuento un poco qué es lo que es la característica de la virtualización, ¿no? Básicamente, crear informáticos, lo repetimos, lo resumimos una sola vez y avanzamos, crear recursos informáticos virtuales sobre una estructura física, ¿no? Y a través de eso conseguimos todo lo anterior, ¿no? Aislamiento, consolidación, migración y demás. Em, Hay distintos tipos de virtualización, ¿sí? Pero más allá del tipo de virtualización, uno distingue entre un host y un guest, ¿no? El host es la parte del sistema que administra los recursos virtualizados y el guest es parte del sistema que simula básicamente el hardware para las máquinas virtuales. Y tenemos distintos tipos de virtualización, como la virtualización full o completa, donde ahí tenemos el hipervisor. El hipervisor lo que termina creando es, crea una capa que simula un hardware completo a cada máquina virtual. De esta forma, el sistema operativo invitado tiene que hacer ninguna modificación, ¿sí? No necesita hacer modificaciones de ningún tipo porque él cree que está ejecutándose sobre una máquina física real, en definitiva. Entonces, con esto permitimos ejecutar o logramos ejecutar distintos sistemas operativos sobre un mismo servidor. Bueno, después tenemos la paravirtualización y acá dice OS, virtualización a nivel de OS, ¿sí? A nivel de sistema operativo. Bueno, ahí no creamos una máquina virtual completa, sino lo que se termina haciendo, sino, em, a ver, no se crean.
máquinas virtuales completas, sino diferentes ambientes, como ambientes aislados dentro de un sistema operativo. ¿No? Y todos esos entornos terminan compartiendo el mismo kernel en definitiva, pero bueno, funcionan como sistemas separados. El ejemplo más común, y no todos, pero algunos ya puede que lo conozcan, el ejemplo más conocido sería el de los contenedores, ¿no? El Docker. Bueno, puede ser que lo hayan utilizado o no, ¿sí? Más allá de que vengan del área de sistemas. Ya pregunta, porque hay una clase donde se utilizan algunos contenedores, creo, si no me equivoco. ¿Ya han utilizado Docker, por ejemplo? Sí, ah, ok. Bien. Ah, no, perdón, hay una respuesta que quedaba en sí. Ah, sí, uno sí y el resto no, ok, bueno. Ah, sí, me imaginé que Carlos iba a decir que sí. Ah, Docker igual, Virtual Machine, sí, sí. Venía tirando muchas definiciones y comentarios bastante interesantes, Carlos, así que me imaginaba que sí. Ok, ningún problema. Bueno, entonces acá aparece la virtualización completa, en definitiva, y ahí aparecen de diferencia, ¿no? La virtualización de tipo uno, tipo 2, em, con sus básicamente ventajas y desventajas en definitiva, pero la idea no es hacer un curso de virtualización. Después la paravirtualización termina modificándose parte del sistema operativo invitado. eh, De esta manera el sistema operativo invitado sabe, ¿no? De alguna manera es como que ya le aviso, dejo de mentirle un poquito, que ya no es no está trabajando sobre un hardware real, ¿sí? Bueno, es hacer ciertas modificaciones para poder evitar ciertas llamadas al sistema y demás. Pero bueno, la idea no es empezar a hablar sobre eh, instrucciones sensibles, ni privilegiadas, ni nada por el estilo. Bueno, el punto es que se entienda y que se vea que la virtualización, esa es la ventaja, ¿no? De la virtualización, el impacto que tuvo para justamente que cloud pueda funcionar en la forma en que lo hace. Bueno, los servicios clave, como menciona ahí, para cloud, el aprovisionamiento, migración de recursos, son los que aparecen ahí y en definitiva, si leemos, termina recalando un poco en lo que estuvimos charlando previamente, ¿sí? Para no terminar siendo muy repetitivo y encima con los brackets y la contención que estoy usando, eh, menos mal que se repitieron algunas cosas algunas veces, así en algunas son un poco más claro que otras. Y si no, bueno, pongan el traductor de Google después a ver qué dije o me preguntan a ver qué dije en tal momento de la grabación. Bueno, bien, los tipos de cloud. Dependiendo, ¿no? El modelo que uno quiera desplegar desde el cloud, ¿no? Hablando de la IA, uno puede, perdón, clasificar el cloud, la nube, en algo público, privado o bien híbrido. ¿Cuál sería en este caso el primero? El primero, el cloud público. Bueno, darte servicios a través de Internet a cualquier usuario. ¿Sí? Entonces, dice ahí, los cuales son considerados clientes y deben pagar por el tiempo, del tiempo de uso de los recursos. Bueno, algunos de estos proveedores, como AWS, el Cloud de Google y Azure, algunas cosas son gratis,
Algunas fueron desapareciendo, algunos servicios con el tiempo sí existen, pero ya dejaron de ser gratuitos. En fin, y entonces uno tiene que pagar en definitiva por el tiempo de uso de los mismos. Entonces, la ventaja de esto es que por una inversión mínima yo puedo hacer un despliegue eh, de toda una infraestructura en un tiempo bastante acotado. Después el privado, ¿en qué cambia? Bueno, la funcionalidad, como dice ahí, es la misma funcionalidad que un cloud público. La diferencia es que ahora en el cloud privado se mantiene el control sobre los datos, ¿no? De la organización y también de los recursos. Esa es un poco la gran diferencia. Y aplica a, uno piensa esto en una intranet, ¿no? Acá pone, por ejemplo, datos súper sensibles en hospitales. Bueno, mirá, es información sensible, de acá adentro no sale. Entonces se despliega toda esta infraestructura para que... Ay, perdón, ahí con el chat. Mm, muy bien. No, Carlos, súper activo. Muy bien. Me resume todo, me encanta eso. Y muy bien, por cierto, ¿no? Bueno, bien. No, yo como que trato de poner todo un contexto y demás. Y el tipo, mira, no, esto es acá, sí, fantástico. Tenés razón, eso sí. Creo que tienen, yo estoy cansado y evidentemente quieren terminar rapidito también. Bueno, entonces, claro, un data center uno piensa, ahí se dio el ejemplo de internet, los datos súper sensibles del hospital, como algo, un ejemplo que aparece de la filmina. Bien, perfecto. Y el otro que aparece ahí, el híbrido, como puso ahí, lo puso Carlos. Vamos a tomar ese resumen, me gusta. Uso Amazon, pero uso mi propio data center para cosas puntuales. Me gustó. Genial. Bien. Después acá em, tiene ahí como dice, sistemas para desplegar los clouds privados. O sea, aparece ahí el viejo y querido OpenStack como primera referencia. Pues acá ejemplos. Pero en realidad solo menciona AWS. Y bueno, la idea es que lo que se vea de AWS vamos a estar utilizando S2. ¿Sí? Veremos algo de eso. Mm, Bueno, para el caso de AWS uno se tiene que registrar, hay que poner una tarjeta de crédito y creo, ¿sí? Que todavía sigue siendo válido aquello de que los primeros 12 meses son gratis, con limitaciones, ¿no? Para esa máquina en particular, para la S2. Creo que sigue siendo un año, no sé si lo habrán modificado recientemente. Bueno, por ahí Carlos nos puede tirar el dato. Después tienen la de Microsoft, Azure también, ¿no? Todo es gratis, pero hay que poner una tarjeta de crédito. Y el cloud, en algún momento de la vida, cloud también era gratis por un año. Después te lo dan por 3 meses y creo que se mantuvo ahí por ahora. No sé si alguno se ha registrado recientemente como para confirmar eso. Em, Sí, ¿no? Hay que ver qué queda, ¿no? Más o menos, es todo un temita eso, a ver qué queda gratis. Porque ya ponen la tarjeta y, y ya enseguida te empiezan a facturar, no te das cuenta y
y sin querer te comes un cargo de 30 dólares, puede pasar. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, entonces en realidad esto es más bien una mención de los proveedores un poco más importantes de cloud. Y vuelvo a repetir, en cada uno no se puede registrar de manera gratuita, sí, esto, registrate gratis, pero bueno, resulta que algunos servicios simples pero interesantes no son gratis, ¿sí? Entonces ya te empiezan a cobrar. Pero bueno, la idea es que se puedan registrar y o se animen a poner una tarjeta de crédito. Ay, sí, pero no me acuerdo cuánto dura el famoso free tier. Sí, en todos hay que poner tarjeta, pero como se fue reduciendo el periodo de prueba gratuito, yo sé que en el Google, en el momento yo le había activado era un año, después, bueno, se vencía, pones otra tarjeta, o alguien más puso la tarjeta y eran 3 meses para hacer unas pruebas, era, bueno, un poquito más acotado el tiempo. Bien, no sé, hasta acá una pregunta, comentario de algo, no sé, lo que sea. Vamos bien. Sí, después acá era como que parte de esta primera clase, eso me habían comentado, era mostrar algo de virtualización, pero onda el VirtualBox. Uno puede levantar una máquina virtual, qué sé yo, es un programa que uno instala en esta máquina. En esta máquina actualmente tengo Windows yo. Bueno, en fin, no importa. Y acá, bueno, te permite crear esas famosas máquinas virtuales y en todo caso, instalar alguna aplicación que decís, bueno, esa aplicación, ¿sabes qué? No la puedes correr en Windows, sino que es en Linux o viceversa, o en otro sistema operativo. Y acá, interesante pregunta, ¿para qué habré creado estas dos? Ah, ahí está. Ah, las había hecho para algo de redes SDN. Esto también era lo mismo, pero era en Wi-Fi. No importa. Entonces acá uno puede crear su propia maquinita virtual, eh, donde dice máquina, ¿no? Dice nueva y ahí tiene que empezar a configurar ciertos detalles, ¿no? Especificar ciertos detalles. La cantidad de procesadores, configuración de la pantalla, el almacenamiento, el audio, etcétera, ¿no? Entonces, uno toca por acá, configuración, ven que les muestra todo eso. Todas esas cuestiones hay que ir modificando. Em, sí, la pantalla, tampoco hay mucho más, ¿sí? Era eso, el audio, bueno, si hace falta, tengo una suerte de tutorial de cómo crear una cómo crear una máquina virtual en VirtualBox. Pero después uno la arranca y es otra maquinita más. Ahí, ¿estará arrancando esto? Ah, sí. Ujú. Vaya, vamos a ver. Bien. Una contraseña. Bueno. Bueno, de casualidad sale la contraseña correcta. El punto es que, bueno, acá es como tener ya otra máquina en la que tengo corriendo un Ubuntu y la había hecho, insisto, porque estaba haciendo algo con redes SDN y demás. Entonces acá yo puedo eh, instalar
aplicaciones y demás, y van a estar trabajando de manera independiente las que estoy corriendo en Windows, ¿no? El sistema que tengo como base en esta computadora en particular. No hay mucho misterio en este sentido. Vuelvo a repetir, si quieren les pongo ahí, les subo un tutorial cómo se crea una máquina virtual en VirtualBox, pero lo cierto es que hay eh, bastante data al respecto en la red. Eh, a ver en el chat. Bueno, bien. Tirando ahí toda la data, Carlos. Genial. Bueno, me gustó. Bien, vamos a hacer. Vamos a cortar esto de acá. La grabación. ¿Cómo es?